¿Cómo están? Buenos días, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos. Esta mañana y una vez más trayendo el tefilá profético a través de esta plataforma. Dios me los bendiga, esperando que la paz de Dios, el Espíritu Santo sea guiando tu vida esta mañana. Y qué bonito tiempo poder empezar con la palabra del Señor. Y esta mañana no ha sido la excepción. Queremos dar gloria a Dios porque Él nos permite compartir su poderosa palabra. Por eso te pido, mi hermano, que puedas compartir. Hermana, compartan para que más personas puedan edificarse. Hoy vamos a hablar acerca del Salmo 25. Es un salmo muy poderoso, es una gran enseñanza. Y tenemos que aprender hoy varios puntos importantes. El tema de esta mañana es muy importante, ya que vamos a hablar de un tema muy poderoso. Mientras compartimos, por favor, les voy a pedir a todos, por favor, que compartan esta transmisión para que más personas puedan edificarse. Por favor, compartan esta poderosa transmisión. Por favor, les pido que compartan. Bendiciones, buenos días. Bendiciones, buenos días. Compartan, por favor, para que más personas puedan edificarse. Tómate unos minutitos, por favor, y puedas compartir esta transmisión para más personas, por favor. Gracias, Espíritu Santo, porque Él nos permite hacer una vez más este poderoso tiempo. Declaramos bendición de lo alto sobre tu vida. Declaramos que la palabra de hoy va a edificar tu vida, va a dar crecimiento y va a dar empoderamiento a todos nosotros. Compártanlo, por favor, para que más personas puedan edificarse y puedan ser bendecidos con la potente palabra de Dios de esta mañana. Así que es importante que todos podamos compartir, por favor. Hoy vamos a hablar acerca de pedir dirección, perdón y protección. Compartan, por favor, para que más personas puedan edificarse. Le pido a todos mis hermanos que por favor puedan compartir. Vamos a hacer ya una pequeña oración. Por favor, acompáñenme. Hoy vamos a estar orando también por las necesidades de todos nuestros hermanos. Así que por favor le pido que puedan compartir. Vamos a hacer una oración. Acompáñenme, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te doy la gloria y la honra, Señor, por esta mañana. Sabemos que tú tienes el total cuidado de nuestra vida, de lo que estamos haciendo y de todos mis hermanos que están escuchando esta transmisión. Sabemos que todo es para bien, para los hijos de Dios, y declaramos, Señor, que vamos a ser entendidos en toda la palabra para poder saber tomar decisiones y poder tener victorias en nuestras vidas. Bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Así damos inicio a este tefilá y que la paz de Dios, Señor, se mueva en medio de estos pensamientos y pueda traer, Señor, en libertad, sanidad, y que tu palabra traiga restauración y todo lo que va a operar, Señor, en nosotros. Ya no vamos a ser los mismos, sino que Dios tu Padre nos va a edificar, nos vas a limpiar y vas a hacer tu obra, Señor, en nosotros. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Muy bien,
¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendiciones, buenos días. Esta mañana, como todos los días, estamos trayendo un nuevo tefilá. Después de haber orado en la madrugada, haber hecho tefilá, estamos aquí complementando con la potente y poderosa palabra. Esta mañana, como les decía, vamos a hablar acerca de el Salmo capítulo 25, versículo 1 al 22. Vamos a leer todo rápidamente, acompáñenme por favor, miren lo que dice. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti he confiado, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se resbalan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto eres Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Examinará a los humildes por el juicio, a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti he confiado. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Gloria a Dios. Qué bendita palabra la que hemos leído esta mañana. Y es que hoy vamos a hablar acerca del Salmo 25. Y dice, pidiendo dirección, perdón y protección. Es el tema de esta mañana. Hoy tenemos un tema poderosísimo y es clave saber orar en esta dirección. No es por gusto, está este salmo tan poderoso, un salmo de David, que después de experimentar las victorias, declarar a Jehová su pastor y decir que el Rey de Gloria entra en su vida y empieza a Dios moverse, es también necesario siempre tener una relación íntima con el Señor, con el Padre. Y qué poderosa manera de vivir la que tenía David, ya que él sabía que es importante la dirección, es importante estar alineado y ordenado y en santidad con el Padre y pedir la protección divina. Ahora, es importante, hermanos, que podamos nosotros entender dos cosas o tres cosas importantes. Uno de ellos es la actitud en cómo nosotros debemos presentarnos delante del Señor. Hay actitudes, hay diferentes actitudes de diferentes personas o hijos de Dios cuando hacemos tefilá.
Tenemos que siempre presentarnos en una actitud de humildad, porque la Biblia dice que Dios ve de lejos al altivo, pero al humilde lo atiende. Hay gente que busca al Señor de una manera muy prepotente o vamos a decir, humanamente hablando, como que Dios debe hacernos el favor. Ese concepto de un Dios griego que tiene la obligación de ayudarte en la necesidad que tienes, o como por ejemplo cuando tenían guerra, llamaban al Dios de la guerra. Hermanos, es importante, por eso cuando Jesús nos enseña a hacer tefilá, o sea, a orar, que nosotros tenemos que acercarnos con un corazón y una mente y una disposición correcta. Y la disposición correcta es acercarse como hijo delante del Señor. Entonces la actitud cuenta cuando nosotros nos acerquemos al Señor y hagamos tefilá y podamos buscar el rostro de Dios. Él quiere que tú te acerques como un hijo. Él quiere que tú te acerques como alguien íntimo, como alguien que es conocido, como alguien que es amado. Y pienso que la mayor y más grande posición y quizá identidad es ser hijo de Dios. Jesús no dice lo más alto para él era que era profeta o era apóstol, sino lo más alto para él, y eso en muchas oportunidades nos manifestó el poderío, ¿no? La bendición de ser un hijo de Dios como la identidad y la posición más alta. Entonces, cuando tú eres hijo, vienes con una actitud de hijo, una actitud muy íntima y muy personal. La segunda cosa importante, o sea, la actitud es importante. La segunda cosa importante es reconocer, escúcheme bien, nuestra espiritualidad o nuestra vida, ¿no? O nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que ser conscientes de cómo vivimos, qué hablamos, qué pensamos y qué hacemos. Eso nos va a ayudar a tener una vida en santidad. Y el perdón es algo que solamente es para los hijos que son conscientes. La conciencia es la parte del espíritu que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, son personas, son hijos que fueron transformados por Dios, por la palabra, por su presencia, por el espíritu, por un mentoreo, etcétera, etcétera. De tal manera que su espíritu puede decir lo bueno, bueno y lo malo, malo. Entonces va a tener un estilo de vida en santidad. Va a tener un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y créanme lo que les voy a decir en este instante. Es posible vivir sin pecar. Por muchos años he enseñado que el pecado es parte del hombre y bíblicamente desde que Adán y Eva pecaron es así. Pero es así hasta que Jesús vino, que Él fue el modelo, el molde y el ejemplo a seguir. La Biblia dice que Él nunca pecó. Y la Biblia también dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Quiere decir que somos perfeccionables. El concepto de caer y pecar y no ser perfectos ha llevado o ha causado en el evangélico, en el cristiano, en el Hijo de Dios, muchos errores, también muchas excusas, y también ha puesto un límite para que no puedan ver a Dios y tener una relación con Dios, porque Dios es santo y dice: sed pues santos porque yo Jehová soy santo. Y la santidad es una puerta de acceso para tener una relación con Dios que es santo. Entonces, vivir una vida consciente es importante, o sea, darte cuenta de cómo vives. Es importante. Y eso solamente, y también es posible, solamente cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tienes tefilá con Dios. Entonces, ¿qué es lo que estás pensando en este momento? La Biblia dice que somos capaces de no solamente controlar, sino desechar pensamientos que no le alaban a Dios.
Dios te permite hasta el extremo de pensar, o sea, tener pensamientos pecaminosos. Pero esos pensamientos, después de los segundos de llegar a tu vida o de ser gestados, o son alimentados y empieza el pecado, porque el pecado empieza en el corazón y termina en la acción, o son desechados, porque la Biblia dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios nos dio el poder de la palabra, de la renuncia, para que el pecado no se enseñoree de nosotros, sino empiece en nuestro corazón a través de los pensamientos. Entonces, es capaz de controlar, somos capaces de controlar nuestros pensamientos. Y eso es muy importante y muy poderoso. Y el tercer punto quizá es uno de los puntos más importantes, porque tenemos que saber que Dios es bueno y sobre todo que Dios nos ama. El conocimiento, la revelación de quién es Dios es importante para un hijo de Dios. Porque el que no conoce a su Dios no conoce las bendiciones, no conoce quién es su Dios, por lo tanto no sabrá su existir, su vida, su misma vida. Y para conocer a Dios muchas veces tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros es que aprendamos a vivir también en un punto número 1, pidiendo dirección a Dios. Por eso del 1 al 3 es importante, porque en esta oración, en este tefilá, en este salmo, David conoce quién es Dios, sabe quién es su Padre, sabe quién es el Eterno. Y sabe que el único que es capaz de cuidar su alma es Yahweh nuestro Padre. Tú no puedes entregar tu alma a nadie. Tú no puedes enlazarte con nadie. Hay una cuestión muy tremenda en cuanto a la liberación, y esto me ha tocado enfrentar muchas veces, o sea, operar muchas veces, voy a usar esta palabra mejor, en muchos cristianos. Porque, ¿qué hacemos? Lo que el hombre hace, y lo hace muy a menudo, es que entregan su alma, o sea, se enlazan almáticamente con otros hombres, situaciones o cosas espirituales que son extrañas, que son negativas y están fuera de Dios. Por ejemplo, enlazarte con una persona, con una pareja, ya sea sexualmente, a través de palabras, promesas, o quizá a través de pactos de sangre, ¿no? Pactos, contratos, etcétera, etcétera. Esto produce que el alma se lleve a cautividad. Yo he visto jóvenes, personas, adultos, ancianos, etcétera, etcétera, que tienen ataduras almáticas, lazos almáticos. ¿Cuánto les toca llorar y sufrir para salirles? La única persona que es lo suficientemente perfecto y Padre y que realmente quiere tu bien es Dios, es el Espíritu Santo. Y por eso David empieza diciendo, Jehová, le dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, en un aspecto de poder entregar tu alma al cuidado de Dios. No hay nadie más perfecto que Dios para cuidar tu alma, tu mente, tu voluntad y tus emociones. Cuando tú entregas estas 3 áreas de tu vida al Señor, créeme que Dios lo va a cuidar, lo va a ordenar y lo va a establecer a través de su palabra y su Santo Espíritu. Ahora, cuando David dice levantaré, dice mi alma, en un aspecto de que Dios tiene que restaurar tu alma. Tiene que sanar tu alma, tiene que cuidar tu alma y ya no puede estar tirado en el suelo. Bíblicamente vemos muchos, aún profetas, que cayeron al suelo y que sus almas estuvieron a punto de desfallecer, pero fue Jehová que los levantó. Fue Jehová que puso una palabra, fue Jehová que sopló vida en su espíritu y por lo tanto su alma también se levantó. Entonces, cuando tú entregas tu alma al Señor y empiezas a confiar en Él, o sea, porque tú le dices, Señor, te entrego mi vida, mi alma en tus manos, sé tú mismo trabajando, instruyendo y haciendo tu obra redentora en mi vida, entonces empiezas a confiar en Dios. Y esta palabra confiado o confiar o confío es una palabra
que describen el hebreo como darse prisa en confiar en alguien. No solamente es confiar, sino es confiar en Dios como la única y más grande, eh, eh, ¿cómo les digo? Confianza. Lo primero de lo primero. O sea, no puedes confiar en Dios como la segunda opción o la tercera opción, que es lo que usualmente pasa porque Dios es espíritu. Pero Dios como espíritu es una persona, y Dios como espíritu no solamente te exige, sino que a Dios le gusta que tú confíes en Dios y Él sea la primera opción. Porque, ¿cómo explicas, por ejemplo, la palabra que dice maldito el hombre que confía en el hombre? Entonces, pastor, no puedo confiar en nadie. Dios no dice que no puedes confiar en nadie. Está diciendo que no pongas tu alma en las manos de un hombre. No pongas en un hombre tu confianza antes que en mí. Yo voy a poner las personas después de mí que te van a ayudar. Pero confiar es un aspecto más espiritual, es como un pacto. Y para que me entiendan, quizá, y esta palabra confío es una palabra bien curiosa, porque es como cuando tú haces un pacto con un amigo y confías en él. Por eso que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos, no es un Dios de palabrería, no es un Dios solamente de compromisos vanos, no es un Dios solamente de cosas momentáneas. No, Dios es un Dios de pacto eterno y de pacto generacional. Él solamente trabaja con gente de pacto. Ya, voy a enseñar esto en cuanto al pacto. Cuando se me reveló esto acerca del pacto, cambió mi manera de vivir y de pensar las cosas. Aunque esto se me había revelado hace muchos años atrás, más o menos unos 10 años atrás, en este último tiempo pude entender que Dios trabaja solamente con pacto. Y aunque yo había hecho un pacto, porque eso fue lo que el Espíritu me llevó a hacer con Dios, porque yo le dije, Señor, yo te voy a servir hasta los últimos de mis días. Ese es un pacto. Y aunque no sabía espiritualmente, mi alma anhelaba hacer un pacto con Dios. Y lo hice, y para la gloria de Dios y gracias al Eterno, no he roto esa promesa, no he roto ese pacto. Ahora, Dios es un Dios, bíblicamente hablando, un Dios de pactos. Dios hizo pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios hizo un pacto con muchos siervos, ministros, con Gedeón, con profetas, con reyes. Es más, David tenía un pacto con Dios, un pacto generacional. Y él le dijo que de tu simiente iba a nacer el Rey de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Dios es un Dios de pacto. ¿Ese Dios de pacto habrá cambiado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios no cambió, Dios sigue siendo el mismo. Ahora, si no me crees, mira cómo Jesús hace un pacto a través de su sangre. Él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Él no dice, no, esta es una promesa o es algo, mira, verbal y que, bueno, les va a servir. No, no, Él dice, yo hago pacto con la gente. Entonces, cada vez que hacemos cena del Señor, renovamos nuestro pacto, no hacemos una liturgia religiosa. Y esto es importante que pueda entender la gente, que Dios es un Dios de pactos. Entonces, Él hace pacto con los evangélicos, con sus hijos, con sus siervos. Tú tienes que hacer un pacto con Dios esta mañana. Entonces, esa palabra confiar es correr rápidamente y hacer un pacto con Dios, o sea, confiar en Él. Ahora, le estaba diciendo en cuanto a esto de hacer un pacto con sus discípulos, no quiero cambiar y quizá les pueda enseñar un poco más profundo esto en otra enseñanza. Y por favor, los que quieren esta enseñanza, escríbanme al interno y mándenme un mensaje al WhatsApp si quieren que prepare una enseñanza en cuanto al pacto y cómo Dios hace pacto con su pueblo, con sus siervos y sus líderes. Dios no trabaja con gente a medias, Dios no trabaja con gente que no hace pacto con Él. Para que Dios manifieste su poder a través de ti, o sea, sanidades, milagros, liberación, etcétera, ese es un secreto. Uno de los secretos que te van a permitir moverte en lo sobrenatural es hacer un pacto con Dios. Otra de las cosas que Dios se mueve con un pacto es que dentro de todo el contrato, dentro de toda la bendición y todo lo que acarrea uno o trae bendición,
es que Dios te trae, Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios va a traer la provisión para la visión y todo lo que tienes que hacer, Dios ya lo tiene establecido en un pacto. Entonces, ¿quieres cumplir el propósito? Haz un pacto con Dios. Entonces, Dios no trabaja con gente informal, Dios es un Dios de pactos, Dios de legalidades. Dios no puede trabajar con gente emocional, Dios no puede trabajar con gente que un día dice sí, después dice no. Dios no puede trabajar con gente que se mueve bajo sus decisiones, bajo sus emociones y bajo sus pensamientos. El contrato de Dios, el pacto con Dios, lo pone Dios, no lo pone el hombre. Usualmente cuando uno hace un pacto, un contrato, son ambas partes que tienen no derechos y deberes, pero en este pacto, el único que pone el contrato y pone sus leyes y su manera y sus decretos y sus puntos en este pacto, en este contrato, es Dios. Obviamente que Dios es perfecto, Dios no es como el hombre, que va a poner sus planes malvados y perversos para, y después del contrato, destruirte, no. Él tiene un contrato perfecto, sano, y que te va a hacer de mucho bien. Por eso es que todo aquel que le sirve a Dios, su fin es ser bendecido, porque Dios va a pagar, y va a pagar bien un día. Así que eso es muy importante y es necesario poder entender. Entonces, Dios trabaja con gente de pacto. Entonces, lo primero que tienes que hacer y confiar es en Dios, no puedes confiar en el hombre. Ahora, gracias Señor porque siempre me hace recordar y quiere que siga hablando de esto. Dios trabaja con gente de pacto. Cuando tú haces un pacto con Dios, Dios también tiene el derecho y el acceso de confiar en ti. Mira, qué increíble revelación. Gracias Espíritu Santo porque no estás haciendo que me pierda todavía de la enseñanza porque queremos terminar esto del pacto quizá un poco hoy. ¿Cómo explicas, por ejemplo, que Dios, que es perfecto en su perfección y aún sabe que vamos a fallarle porque él sabía que Pedro le iba a fallar, él sabía que Judas Iscariote le iba a fallar y aún le permitió a Judas Iscariote sentarse en su mesa y alimentarse de él y estar con él, aún sabiendo, aún conociendo, Yeshua lo permitió, Yeshua estuvo con él. Y en el caso de Pedro fue lo mismo. Él sabía que le iba a fallar, sin embargo, porque hizo un pacto con él, lo permitió que él esté con él, que él se levante y que prosiga la meta. Entonces, ¿cómo explicas que Dios confió su iglesia, el siguiente punto, el siguiente nivel, la siguiente temporada, a una generación de pecadores, de gente imperfecta y de gente que obviamente sabes que te pueden fallar? Es que el problema para Dios no es que le vas a fallar o que te puedes equivocar. El problema y el punto más importante y más necesario es que la gente de pacto no falla. La gente de pacto puede equivocarse, pero no lo va a abandonar. Y esa falla me refiero al abandono, a la despreocupación, a la falta de amor. No, una persona, un discípulo que hace pacto con Dios, no le pesa, no le cuesta, no se cansa, no se queja, no se lamenta. Entonces Dios puede confiar en gente de pacto. Él no le entregó su iglesia a cualquier persona, Él le entregó a gente que fue entrenada y que hizo pacto con Él. Miren qué tremenda revelación la de esta mañana. Entonces, ¿tú puedes confiar en hombres de Dios? Sí, al igual que Dios, confía en gente que hizo pacto con Dios. ¿Y cómo sé que hizo pacto con Dios, mi pastor, hermano? Mira su vida. Un pastor de pacto no falla. Falla en el aspecto del servicio, de la operatividad, del corazón. Para un pastor de pacto no hay faltas. No hay que un domingo me falto, ¿sabes por qué? Porque estoy trabajando, o porque estoy cansado, o porque tengo algo, no. El pastor de pacto va a hacer culto todos los domingos. No voy a repetir. El pastor de pacto va a hacer culto todos los días, todos los domingos, al menos los domingos. El pastor de pacto, lo que empezó lo termina. No importa el precio,
No importa el dolor, no importa lo que venga, no importa la necesidad, no importa lo que tenga que venir. Un pastor de pacto, cuando no hay con qué pagar el alquiler, lo paga. Y lo paga, no importa el precio, no importa que tenga que trabajar, no importa que tenga que vender cosas, no importa que tenga que perderlo todo. Un pastor de pacto no va a permitir que la iglesia se cierre o se falte o no haya culto, no haya administración o haya enseñanza. El pastor de pacto va a enseñar aunque sea caminando. Y eso se nota y se siente. ¿Y cómo será el cristiano de pacto? No tiene otros ídolos, no tiene otras prioridades. Su familia sabe que Dios es primero. Su familia, aunque se moleste, sabe que el domingo, después del culto, pueden ir al parque. O si tienen doble servicio, como en estos casos, no hace falta. Pastor, ¿puedo ir a la playa? Puedes ir a la playa de lunes a sábado, pero domingo es del Señor. Pero mi cumpleaños, tu cumpleaños lo festejamos en la iglesia. Día de la Madre, después de la iglesia. Esos son ejemplos quizá que algunos dicen, pastor, pero hermana, el cristiano de pacto no tiene pacto con otros, no se casa con otros, no adultera con otros. Por eso es que la Biblia habla acerca del matrimonio. El matrimonio es pacto, es un pacto eterno. Aquella persona que te ama va a hacer un pacto contigo, o sea, hasta que la muerte nos separe. Pero el que no te ama va a querer fornicar contigo, va a querer convivir contigo, porque sabes que en lo profundo del corazón, ¿sabes qué dice? Por si viene una mejor mujer, por si también se va, mejor no me caso. O porque no te ama, porque no te respeta. Por eso es que Dios trabaja con gente de pacto, con pueblo de pacto. Por eso es que Dios, cuando el pueblo, él era infiel a Dios porque rompía el pacto, le decía, se han prostituido, han adulterado, cuando se iban a los baales y a las aceras y tenían una fornicación espiritual, un adulterio espiritual. Lo mismo pasa hoy con los cristianos. A veces adulteran con Dios, con amores escondidos. Como dice la canción, amores que matan. Esos amores realmente matan. Tener amores escondidos matan. Entonces, qué tremendo. Mire cómo Dios trabaja a través de gente con pacto. Por eso es que Dios puede confiar en gente que hace pacto con Él. Y confiar en Dios, o sea, dice, levanto mi alma a Dios y en ti he confiado, es hacer un pacto con Dios, de tal manera que tú también sabes que Dios no te va a traicionar. Y ahí sí hay un pequeño problema, porque dicen, a Dios, con Dios todo, con el hombre nada. Ese principio es importante. Pero si tú haces un pacto con Dios y haces pacto con gente que tiene pacto con Dios, es posible, porque Jesús hizo pacto con el hombre y él pudo confiar en sus discípulos. Confiar en el Espíritu sobre sus discípulos. Y los discípulos confiaron en Jesús. Aun cuando lo vieron muerto, seguían confiando. A pesar que no tenían fe, a pesar que estaban llorando, se escaparon, fueron perseguidos, ellos en lo más profundo sabían y entendían. ¿Y será malo confiar en Jesús? Hazte la pregunta tú. ¿Será que Dios me va a traicionar, me va a abandonar, me va a dejar? ¿Será que Dios, será bueno entregar mi vida al Señor, entregarle mi juventud? Hace poco a una hermana joven dijo algo curioso y dijo, tengo miedo de entregar mi vida y después me arrepienta. Dios mío, eso me hace, obviamente yo les entiendo, porque hay gente que ha perdido su vida en el Evangelio. Pero yo venía a decirles que no han perdido su vida en el Evangelio. No han perdido sus ofrendas, no han perdido su tiempo, no han perdido nada. Y cuando vienen a nosotros, o sea, Dios los envía a la embajada, Dios los envía a una administración y enseñanza que podamos darle y ayudarle, yo les digo, Dios los ama tanto que les trajo aquí. Así que nunca te lamentes de lo que haces para Dios. Dios es perfecto. Y aunque el hombre se equivoque, Dios no se equivoca. Y Dios tiene planes
y propósitos perfectos para todos nosotros. Y eso es muy poderoso. Entonces confía en el Dios y ve corriendo y dice, no sea yo avergonzado. Por eso dice, no sea yo avergonzado. Porque los que confían en Jehová no van a ser avergonzados, mi hermano. Dios no nos avergüenza. Entonces, joven, tú que me estás escuchando, señorita, hermano, hermana, yo conozco a Cristo desde los 26 años. Y a los 26 años hice un pacto con Dios. Van a ser más o menos 13 años, 12 años y medio que conozco a Dios. Y Dios ha sido fiel. La mejor decisión de mi vida ha sido entregarle y hacer pacto con Dios. La mejor decisión de mi vida. Me arrepiento de mis pecados, no me arrepiento de haber entregado mi alma a Dios, mi vida a Dios. Es la mejor decisión de mi vida. Y aunque el mundo se ha ido encima de mí, mis amigos me han abandonado, mis amigos no han querido seguir mi camino, familiares se han puesto como enemigos, cristianos se han venido en contra de mí, han pisoteado, han hablado, han abandonado. Dios no te abandona. Y también Dios te pone gente fiel y leal, que no solamente te ayudan, sino también te sanan. Discípulos buenos, discípulos que aunque uno a veces, y esto pasa mucho en los pastores, que confían en muchos y los traicionan, los abandonan, se van. Eso es un pan de cada día. El pastor da de todo y hasta para que el alma diga me voy. Santo Dios. O peor, hablen mal, los traicionen, murmuren. Pastor, tranquilo. En una etapa de mi vida me pasó ese síndrome. Se llama el síndrome del pastor que se queja. Santo Dios. A mí también me pasó ese síndrome. Que no podía explicar cómo la gente, después de darle tu vida, invertir dinero, invertir tiempo, invertir sabiduría, invertir todo lo que tú eres en Cristo, en una persona, esa persona termine yéndose y hablando barbaridades. Sería lindo que se vayan, pues, ¿no? Se vayan bendiciendo, se vayan diciendo cosas buenas. Se van hablando maldad y mentiras. Lo que son es gente endemoniada, que nunca entregó su vida al Señor y que no conoce la palabra. En esa etapa, en ese síndrome, en esa etapa con el síndrome del pastor, Dios me habló y me consoló y me hizo entender muchas cosas. Que por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas. Número uno. Número dos, me hizo entender que Dios no divide, Dios separa. Cuando Dios no quiere, porque así no lo merece y no está bien, Dios te separa de gente que no tiene que estar contigo. Porque ya no puede estar contigo, porque son tropiezo. Y para evitar que sean tropiezo o haya pecado o maldad, Dios prefiere separarte. Entonces, y la tercera cosa que aprendí, quizá lo más importante, es que no todas las personas son igual. No son iguales. Otra cosa dentro de eso que aprendí es que mi corazón y mi trabajo y mi servicio no es para el hombre, es para Dios. Pero recibe el hombre bendición. Quien me paga es Dios, no es el hombre. Entonces, cuando tú aplicas estos principios, te vas a guardar de muchas cosas, de muchas heridas, ¿no? Y bueno, antes de olvidarme, otro principio dentro del último es que así como Dios permite personas que añaden, o sea, que suman, que multiplican, también Dios permite en tu vida personas que restan y dividen. Yo te hago una pregunta, ¿tú qué clase de persona eres? ¿La negativa o la positiva? ¿Los que añaden y multiplican o los que dividen y restan? Hay gente que no se dan cuenta, pero no suman, sino restan. Peor, no multiplica, dividen las cosas de Dios. Y eso depende ahora de ti, si eres alguien positivo o alguien negativo. En fin, Dios no nos avergüenza. El enemigo queda avergonzado con los hijos que confían en Jehová. No hay nada más poderoso que confiar en Dios, ¿no? Dice que este principio de confiar en Dios trae varias bendiciones. Número uno, no van a ser avergonzados. Número dos, los enemigos no se van a alegrar de ti. O sea, no vas a ser avergonzado, ¿no? Número uno, perdón, no vas a ser avergonzado. Y tus enemigos
no se van a alegrar de ti, sino que van a ser avergonzados y van a ser vencidos. Número dos, eh, uno que confía en Dios sobre todas las cosas, en el Padre, dice, será confundido. ¿Y qué cosa es la palabra confusión? Uno de los espíritus más tremendos, esto para que me entiendan solamente, voy a exagerar un poco para que puedan entender, porque es un demonio que pasa desapercibido y es casi invisible, pero para los que son entendidos y conocen y saben, y hoy por la gracia de Dios estás aprendiendo, tienes que percatarte y estar atento. Porque este es uno de los demonios, o sea, la confusión es un demonio casero. Es un demonio que está constantemente operando en la gente. Y la confusión, escúchenme bien, es un demonio que tiene un proceso. Por ejemplo, empieza quizá con un demonio o un espíritu ay, se me ha ido ahorita, Dios mío, con un espíritu de distracción. La confusión empieza con la distracción. Y presten atención a lo que voy a decir, porque este es un demonio, son demonios que atacan todos los días a los cristianos, ¿no? Y se convierte en un ataque, en un dardo muchas veces efectivo contra el cristiano. Pero la distracción es un demonio muy casero, muy normal, pero que muy poco lo pueden discernir. Y termina también en confusión. Por ejemplo, Jesús, cuando un espíritu de confusión quería entrar sobre el liderazgo, no sé si se acuerdan, dice la palabra de Dios que estaban pasando en una barca el mar de Galilea, y se habían olvidado de traer pan y empezaron a discutir los apóstoles entre ellos porque dijeron, no has traído pan, ¿dónde está el pan? ¿Tú por qué no has traído el pan? Y empezaron a discutir por el pan. Jesús al ver esto se percató que no era por el pan, es más, les explica, no saben que no es por el pan, no se acuerdan que he multiplicado los panes y los peces, entonces no es por el pan, les dice. Ustedes se olvidaron el pan y están así desesperados y confundidos y a punto de estar confundidos porque ya se iban a confundir. Le dice que no podían tener, ni anhelar, ni contaminarse con la doctrina de los fariseos, ni de los herodianos, ni ninguna otra doctrina. Fariseos y saduceos y herodianos. O sea, no podían confundirse, no podían de la doctrina de Cristo, que la doctrina fue del Padre, y dice, mi doctrina no es mía, sino del Padre. La doctrina de Cristo iban a pasar a la doctrina de los fariseos, saduceos y herodianos. Pastor, ¿eso es posible? Claro que sí, cuando estás confundido, vas a llamar a las cosas del diablo las cosas de Dios. Es por eso que existen tantas sectas satánicas hoy en día. Yo reprendo ese demonio, ese espíritu, esa secta satánica de los israelitas, porque dicen que Jonás Ataucusi es Dios en la tierra, es Cristo en la tierra con su nuevo nombre. Reprendemos el espíritu de anticristo, reprendemos ese espíritu, esos falsos profetas, falsos maestros y gente ignorante. Y están hablando como si fueran la verdadera iglesia. Y están diciendo que ellos son la iglesia y todavía dicen como Cristo y los apóstoles fueron perseguidos, así también nos están persiguiendo. Y es que ellos no están siendo perseguidos por la verdad, están siendo perseguidos porque son hijos del diablo. Son una secta satánica que hace pactos de sangre, sacrificios, cosas que la Biblia lo condena. Dios mío, hermanos. Hay tanta secta satánica que camina por todos los días, Diosa Madre, solo Jesús, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones. Hay gente, hay adventistas que creen que son de la iglesia de Cristo y no es verdad. Y no los estoy juzgando, escúcheme hermano. Mira, no somos nadie para juzgar. Al final cada persona va a rendir cuentas de su vida. A mí lo que yo tengo es una cuestión con Satanás. Lo que yo tengo es una cuestión espiritual con el enemigo, con el engaño.
con la gente. Y lo que pasa en mí es que eso alimenta mi espíritu para seguir predicando, alimenta mi espíritu para seguir levantando discípulos de Cristo y hacer la obra evangelizadora a través del poder del Espíritu Santo. Por eso es que Dios va a hacer una gran diferencia con esa gente. El falso Cristo va a ser el único que va a poder hacer sanidad de milagro prodigio. Escúcheme bien, el falso profeta. Pero esas sectas no tienen, no pueden tener no pueden ser más poderosos que Cristo. Tienen poder, pero no pueden ser más poderosos que Cristo y que su iglesia. No puede ser. Entonces, volviendo a ese espíritu de distracción, es un espíritu que te puede hacer cambiar hasta de religión, de perspectiva, de corazón, de mente. Entonces, todo esto empieza en un espíritu de distracción y termina en un espíritu de confusión. Y hay varios espíritus, no solamente son los únicos, sino Dios te va a guardar de ese espíritu de confusión y no vas a saber por dónde ir. Entonces, el primer principio que debes saber es entregar tu vida, hacer pacto con Dios y confiar en Él. Y Él tiene bendiciones, te va a dar bendiciones. Una de ellas, que el enemigo no se va a avergonzar, no se va a alegrar de ti. Segundo, no vas a ser confundido, ¿no? Y como estábamos hablando, eh, van a ser avergonzados los que realmente no confían en Dios. Entonces, esto es poderoso, es muy, muy poderoso. Y que tantas cosas hemos podido hablar en cuanto sale de la confusión. Son cosas muy profundas. Quizás si ustedes me escriben, me mandan un mensaje, vamos a ir hablando poco a poco, porque son temas específicos e importantes. Dios mío, ya vamos a ir por 1 hora, pero vamos a avanzar un poco, ¿ya? Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Cuando tú confías en Dios y entregas tu alma al Señor, ese es pacto con Dios. La segunda oración que tienes que hacer es, el segundo punto es pedir dirección a Dios. Importante. Saber tomar decisiones bajo la guía y la dirección de la palabra y del Espíritu Santo es importante. No solamente bajo el Espíritu Santo, sino el Espíritu y la palabra. Hay gente emocionales que no son nada espirituales, porque la espiritualidad no se mide por cuánto Dios te mostró o por cuán emocionado estés, porque Dios te habló, te dijo y tienes que hacerlo, no. La espiritualidad se mide por la madurez y la toma de decisiones y el consultar a Dios y escudriñar la palabra. Y que tu vida ha sido transformada a través del fruto del Espíritu y tienes el carácter de Cristo. Entonces tienes que orar para que Dios te muestre el camino, te enseñe las sendas, pero esto viene a consecuencia del Espíritu y la palabra. No puedes tomar una decisión solamente por el Espíritu o solamente por la palabra, o peor, por consejos ajenos o consejos extraños. Tú tienes que tomar decisión por la palabra, por el Espíritu y por gente de Dios, porque Dios nos pone gente de Dios que realmente van a poder bendecir tu vida y van a poder dar dirección a tu vida, ¿no? Ahora, después dice, habla acerca de pedir perdón a Dios. Y esto en cuanto a la intimidad, ¿no? Ese acceso que Dios nos da de tener una relación y una conciencia de nuestra vida en cómo realmente estamos viviendo. ¿Eres consciente de lo que haces? Porque la persona consciente, que fue sana de su conciencia, es capaz de pedir perdón a Dios. Solo alguien que tiene el Espíritu es capaz de pedir perdón y humillarse ante Dios y pedir perdón a sus hermanos o familiares o cualquier persona. Solo una persona llena del Espíritu, llena de la palabra y que tiene una relación con Dios y tiene una conciencia limpia, sana, es capaz de pedir perdón y tener una relación de tal manera que dice, Señor, perdóname mis pecados y ten misericordia de mí. No te acuerdes de mis pecados, de mi juventud, de mis rebeliones, de mi juventud, y ten misericordia. O sea, esa es una persona humilde, pero que sabe vivir su día a día con Dios. Y no se va a equivocar. ¿Sabes por qué? Porque vive en unión y comunión con el Espíritu. O sea, si tú vives en unión y comunión con el Espíritu, nunca más vuelves a pecar. Y esto es bíblico. Pedro con el Espíritu y Pedro sin el Espíritu. Pedro con el Espíritu nunca más volvió a pecar. No confunde las cosas, errores con pecado. ¿Sabes cuál era el error de Pedro, por ejemplo? Uno de los errores que se ve bíblicamente. Y también le pasó a Pablo. Pablo no pecó, pero se equivocó bastante.
Y ese es el corazón realmente que Dios quiere que tengamos. Por ejemplo, Pedro sin el Espíritu negó a Jesús 3 veces, se fue llorando, bueno, llorando, no imaginamos. Le dijo, te amo, Señor, y Dios lo restituyó, lo restauró. Pero una vez que tuvo al Espíritu Santo, Pedro convirtió a miles, número uno. Hacía muchos milagros, número dos, y nunca más volvió a pecar. Y les decía, el error de Pedro, por ejemplo, uno de los errores que se ve de Pedro, es que no obedeció a la orden de Jesús, se quedó en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó eso? ¿Qué produjo eso? Persecución. Esos son errores. Otro error, por ejemplo, de Pedro es que hacía diferencia con los judíos y los griegos, o mejor dicho, con los gentiles. De una manera se comportaba con los judíos y de otra se comportaba con los gentiles. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Que Pablo lo reprendió. Entonces, son errores. Y los errores no son pecados, pero son cosas que tenemos que aprender. Pero Pedro nunca más pecó. La Biblia no registra a un Pedro que volvió a pecar. Solamente por el poder del Espíritu, por la palabra. Entonces es importante vivir pidiendo perdón a Dios. Ese es nuestro corazón. Pedir perdón por todo y cambiar y tener una conciencia madura en Dios. Y poder crecer hasta el punto de no volver a pecar. Entonces no confundamos errores con pecados. Por eso dice la Biblia, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Ahí no está hablando de pecados, ahí está hablando de caídas o de errores. Seguimos, bueno, después habla ¿qué más dice? Versículo 11, sigue hablando del pecado, enséñame, dice, perdóname, quién es el hombre, teme a Jehová, ¿no? Dice que trae bendición, gozará el de bienestar y su descendencia heredará la tierra, dice, versículo 14. El versículo 14 me gusta porque dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Miren cómo la palabra de Dios dice que la comunión, o sea, la relación, la unión, la fusión, ver cara a cara a Dios, estar con Dios, como Jesús decía, el Padre y yo somos uno, dice, es con los que le temen. ¿Y qué cosa es temer? Es saber vivir, es saber que Dios está contigo, es saber que Dios te ve, es saber que Dios ve y está viendo tu accionar, tu boca. O sea, esa gente que vive conscientemente, santamente su día a día. Y cuando se peca, se arrepienta y se arrepiente y no vuelve a hacerlo. Entonces, el temor a Dios es un principio que te lleva a tener una relación perfecta con el Eterno. No pierdas tu intimidad, no pierdas tu temor a Dios. Eso te va a empoderar y te va a bendecir en gran manera. Y para terminar, vamos a hablar acerca de cómo se llama, de, de cómo Dios trae bendición sobre nosotros, ¿no? Trae protección, trae dirección, perdón y protección. Mira lo que dice el versículo 19, mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti he confiado. Integridad y rectitud me guarden. Eso es. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas tus angustias. Muy bien. Gracias al Eterno por esta potente palabra. No sé cuántos se habrán edificado, cuántas personas habrán aprendido algo esta mañana. Y les mando un shalom, un abrazo desde la ciudad de Arequipa. Y bueno, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Gracias al Señor por permitirnos traer este tipo de enseñanzas. Sé que mucha gente se edifica. Así que Dios me los bendiga. Quiero mandar saludos a todos mis hermanos, no sé quiénes están allí. Creo que está Azucena, Amabelit, creo que es esa persona. Mabet, me imagino. Vanessa, Dios te bendiga, hija Karina. No sé quiénes más han estado. De ella, otra vez nuestra hermana de ella, gloria a Dios. No sé quién será RP Fashion, espero que sea Fashion. La hermana Nilda, Aide. ¿Quién más han estado? A ver, Jessica, Azucena, Yolanda, María Esperanza, y a todos mis hermanos que han entrado en esta hora. María Cristina, Dios te bendiga, hija. Bendiciones.
Toda la gloria a Dios, así es. Nos vemos el día lunes. Mañana tenemos el sábado y no tenemos tefila. Así que, por favor, esto no quiere decir que no voy a orar. No, ora, haz tefila con Dios. Te conviene, confía en Dios. Así que Dios los bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Le mando un abrazo. Un abrazo. Gracias, Padre, por este momento, que la palabra que he grabado en sus corazones. Así oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Talía, Dios te bendiga, hija. Bendiciones a todos. Mándenme un saludo, digan presente, aquí estoy. No sé cuándo dicen amén. Ajá. Bendición. ¿No está Luis? Luis Mamani no ha entrado hoy día. Dios me lo bendiga, Luis Mamani. Bueno, Dios me lo bendiga a todos. Shalom.